Bien, empezamos julio. Hay dos cosas importantes de julio. La primera es que estamos arrancando ya la segunda mitad del año. Y yo quiero animarte a que tú te pongas a analizar cómo ha estado tus 6 primeros meses, ¿no? Pero con el buen sentido de que veas y corrijas errores para este nuevo semestre y no te desanimes, ¿ok? No vale decir, pues, oye, los 6 primeros meses ya fueron, ya mejor hacia el otro año, ¿no? Bienvenido 2025, no. Sino analiza cómo hice, qué hice mal y qué tengo que corregir para lo que vienen en estos 6 meses que faltan, ¿no? Ya huele a Navidad, ¿no? Ya huele a panetón, huele a pavo, huele a verano también, los que les gusta el verano, ¿no? Ya huele el solcito, ¿no? Aunque ha dicho Díaz Cenami que va a ser más frío que nunca, pero ya están oliendo cosas del segundo semestre, ¿no? Huele a vacaciones para los niños, así que provecho con los que son padres de niños pequeños. Pero también empezamos julio con una nueva serie. Ya hemos terminado lo que es oraciones no contestadas. Creo que el Señor ha bendecido nuestras vidas con esa serie. Y vamos a entrar a una nueva serie. Ahora, para esta nueva serie, pues hay un asunto en la vida diaria, ¿no? Los que queremos por salud de repente comer sano, hacer ejercicios, cambiar de hábitos, hacer dieta. De repente uno dice, no, ¿sabes qué? Me cansé de estar gordito, quiero estar un poquito más en forma, quiero hacer mi dieta. De repente unos dicen, no, ay, ¿sabes qué? Estoy muy delgado, quiero empezar a subir mi masa muscular. Todo eso está bien, ¿no? Tanto en varones como mujeres, no hay problema en ello siempre y cuando no se haga una obsesión en nuestras vidas, ¿no? Pero hay algo que tenemos que hacer. Muchas veces es cambiar ciertos hábitos. Podemos comer más sano, ¿no? Podemos hacer más ejercicio, cambiar ciertos hábitos que incluso no son alimenticios, como por ejemplo dormir nuestras horas y temprano, ¿ok? Dormir nuestras horas y temprano, ¿no? Empezar un hábito de lectura, dejar las redes sociales por mucho tiempo, ¿no? Empezar a ser más activo mentalmente y no estar con toda la dopamina de las redes sociales, mirando videos de 1 minuto por 1 hora. Entonces tenemos que empezar a cambiar ciertos hábitos. Por eso que es muy recomendable, antes siquiera de empezar a hacer alguna dieta, algún cambio de alimentos y todo, es siempre indispensable para mejor resultado realizar lo que se llama un detox, ¿no? Este término, yo sé que suena muy moderno, muy pituco, muy de clase alta, ¿no? Muy hipster, ¿no? Pero es simplemente la forma, ¿no?, más refinada de decir desintoxicar, ¿no? Cada vez que hablamos de detox, que ahora es el término comúnmente que se utiliza, ¿no? Los que somos un poquito más antiguos, ya ahora estás aprendiendo nuevos términos, pero se utiliza para decir una desintoxicación. ¿Por qué? Porque así va a haber un mayor balance para nuestra salud. No, algunos dicen, no, oye, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a hacer mi dieta, pero luego de años y años comiendo basura. Puedes hacer tu dieta, pero tienes tu estómago intoxicado. Tanto pollo a la brasa, salchipapas, ¿no? Tantas empanadas venezolanas, arepitas. ¿Qué más hay? Lo que hasta ahorita no pruebo, el pepito, ¿no? Pero tenemos los monstritos, ¿no? Pero tantas cosas, tenemos el estómago intoxicado, ¿no? Y luego decimos, ¿por qué no funciona mi nueva dieta? ¿Por qué? Porque no hemos tenido una desintoxicación de nosotros. ¿Por qué no veo resultados? Porque no ha habido una desintoxicación de nosotros. Muchos de los resultados incluso que aparecen incluso en nuestros rostros, ¿no? De repente barritos, acné y todas esas cosas, es porque hay una intoxicación en nosotros. Ahora, podemos estar andando bien, ¿no?
Tú puedes realizar tus cosas comúnmente, normal, puedes hacer mucho ejercicio, puedes tener un buen físico, pero puedes seguir siendo intoxicado. Puedes seguir estando con ciertos rezagos de tus viejos hábitos alimenticios en ti. Entonces es indispensable siempre realizarse esa desintoxicación. Es muy indispensable, ¿no? Hay muchas maneras, si tú vas a un nutricionista, hay muchas maneras de realizar un detox en tu vida, ¿no? Hay muchas maneras, te van a decir, pero ¿qué comías? Comía tanto esto. Tienes que haber una limpieza en tu organismo antes que empieces a cambiar de hábitos. Porque inclusive, si no hay una desintoxicación, tu mismo cuerpo empieza a pedirte esos alimentos. Yo les confieso algo, cuando empezó pandemia, ¿no? Los que me conocen saben que yo soy bastante partidario del café. Pero cuando empezó pandemia, llegué a ser muy obsesivo con el café, bastante obsesivo. Con decirles que 5 tazas al día eran pocas. Bebía café, sangraba café, lloraba café, ¿no? Buscaba, ahí me preparaba mi café helado, café frío, café con chocolate, café con leche. Buscaba la manera. ¿Por qué? Porque se volvió como una obsesión en mí. Y ya mi cuerpo incluso hasta lo pedía. Ahora ya bajé, hermano, ya empecé a rehabilitarme. No, ahora tomo 1 taza al día y eso. Cuando recaigo tomo 2. Pero para poder hacer eso hubo un periodo que dejé tomar de café. Y ese periodo fue cuando caí enfermo. Pero no por tomar café, simplemente caí enfermo. Entonces me dijeron, evita bebidas con cafeína. Sufrí, lloré, pero pude limpiarme un poco. Entonces ahora como que puedo controlar esa obsesión. Puedo controlar esa obsesión de café. ¿Por qué? Porque mi cuerpo necesitaba una limpieza. Ahora, ¿por qué hablo de detox? Pastor, ¿va a dar una clase de nutrición hoy día? ¿No? ¿Nos va a compartir la dieta que está haciendo? No estoy haciendo dieta todavía. Tengo que realizar una detox primero. Sin embargo, nuestra vida espiritual, para un mejor crecimiento, un mejor avance, debemos tener una purificación de nuestra vida. Debemos empezar a tener una desintoxicación. ¿Por qué? Porque no todos, pero cada uno de nosotros viene con malos hábitos por mucho tiempo. Cada uno de nosotros tiene malos hábitos, malas prácticas por mucho tiempo. Y yo no sé si les ha pasado, o de repente yo soy el único pecador, pero muchas veces digo, esto está mal en mi vida y lo dejo de hacer por un tiempo, pero vuelvo a recaer. Si les ha pasado, qué bien, no me siento solo. Pero si no les ha pasado, pues sí, hay seres humanos comunes y corrientes. Yo sé que ustedes son ángeles, pues que nos pasa eso. Nos pasa que queremos cambiar ciertos hábitos y lo logramos, tal vez unos días, tal vez algunas semanas, pero volvemos a recaer. ¿Por qué? Porque no ha habido una desintoxicación, no ha habido un detox en nuestra vida espiritual. Es por ello que a veces nos cuesta perseverar. Es por ello que a veces muchas personas que son sinceras y ponen su fe en Cristo dicen, aún todavía no, porque sé que voy a fallarle a Dios. Y hay muchas personas que tú puedes encontrar afuera. Yo sé que todavía no es el tiempo porque todavía no sé que no voy a cambiar estos hábitos. Y es muy triste, ¿por qué? Porque tienen la sinceridad y la fe, pero les cuesta dejar. ¿Por qué? Porque no ha habido una desintoxicación en su vida. Y si ellos son conscientes de que van a volver a recaer. Entonces, para empezar, vamos a empezar nuestra serie con nuestro detox. No, es el nombre de la serie, es el nombre del mensaje de hoy. Y quiero que leamos juntos 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, en la NBI. Ustedes pueden verlo en la versión que más les guste. Ok, 2 Corintios 7:1. El que lo encuentra primero dice un fuerte amén. Genial. Dice la palabra de Dios: como tenemos estas promesas, queridos hermanos,
purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Oramos al Señor. Padre amado, gracias por tu palabra. Creemos, Señor, que tu palabra es la que nos va a edificar. Tu palabra es la que nos va a redarguir, Señor, enseñar y ayudarnos a cambiar también todos los malos hábitos de nuestra vida. Padre bendito, que no sea yo hablando lo que yo quiero hablar, sino tu Espíritu Santo a través de mí. Toda la gloria es tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, aquí habla de algo, ¿ok? Y quiero lanzar una frase conectora con esto. Para entender el texto, debemos tener en claro, número uno, que el Señor te da promesas y no condiciones. A veces vivimos un cristianismo condicionado, un cristianismo que se basa en condiciones y no en promesas de Dios. O que disfraza las condiciones con promesas, porque dicen, si tú quieres que el Señor cumpla tus promesas, tienes que cumplir ciertas condiciones. Y el Señor no te condiciona, el Señor te promete. ¿Ok? El Señor no nos está condicionando a algo, sino nos está prometiendo cosas. Y aquí el texto está claro, no empieza diciendo, como tenemos estas promesas, y tú puedes decir, ¿qué promesas? ¿De qué promesas se está hablando? ¿No? Y déjame decirte que para entender eso debemos leer el contexto. No podemos salirnos del contexto, porque si yo no leo el contexto voy a decir, ¿qué promesas? Ya, pueden haber promesas de prosperidad, pueden haber promesas de muchas otras cosas, ¿no? Y puedo inventarme un montón de promesas dentro de esta palabrita sin entender el contexto. Pero cuando entendemos el contexto me voy a dar cuenta de qué me está hablando aquí el apóstol Pablo. Y para entender el contexto yo tengo que entender algo. La Biblia originalmente no fue escrita ni con capítulos ni con versículos. Y en el caso de las cartas, y Corintios es una carta, es como ustedes escriben una carta. Empiezas a escribir de largo. Los capítulos y versículos se pusieron ¿para qué? Para obtener una mayor comprensión, nada más. Entonces, ya que tenemos esta pequeña lección, vamos a retroceder un poco para entender cuáles son las promesas que el Señor ha dado. Y yo quiero que vayas al capítulo 6, en los dos últimos versículos, 17 y 18. Según de Corintios, capítulo 6, versículo 17 al 18. Ya saben, el que lo encuentra dice amén. Bien, y dice la palabra, por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Y yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál es la promesa? Que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo empieza esta purificación para nosotros? La promesa está hecha. La promesa que el Señor nos hace es que vamos a ser sus hijos. Él es un padre para nosotros. Pero ¿cómo es el accionar de un hijo? Si leemos versículos anteriores, hay algo importante aquí, ¿no? Y es un texto muy, muy famoso que está hablando del yugo desigual, ¿no? Y sí, el yugo desigual no tiene que ver solamente en el ámbito de pareja, sino en todo aspecto. Porque el Señor dice, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el puro con el impuro? No tienen nada en común. Y lo que Dios está diciendo es que ¿cómo actúan los hijos? Apartándose de la impureza. Apartándose de las cosas impuras. Pastor, ¿y eso en qué áreas de mi vida? Lo aplico en todo. Este silencio me gusta, porque significa que está chocando. Miren,
Cuando el Señor dice apártense de lo impuro, no te está hablando de una área de tu vida en específico, te está hablando de tu vida entera. Debemos empezarnos a apartar de lo impuro. No, y hermanas, no se trata de apartarse de sus esposos, ¿ok? No digan, mi esposo no se bañó, está impuro. No. No se trata de eso. Lo que se trata es decir, me voy a apartar de las cosas que llevan impureza mi vida espiritual. Si tengo, vamos a ponerlo de esta manera, una manera más sencilla, si tengo un círculo social en la cual no hay conversaciones prudentes, no hay conversaciones que sean provechosas, sino todo es o chismes, todo es o pleito, todos son insultos, todos son chistes de doble sentido, todo es así, un asunto que no me lleva a ningún provecho, tengo que apartarme de ahí. Porque tarde o temprano voy a recaer en ello. Aquí no se trata de decir, bueno, yo soy fuerte, yo soy... No, Señor. Porque la Biblia no te está diciendo, si eres fuerte, mantente ahí. La Biblia te está diciendo, apártate. Igual forma con las damas. Si hay unas conversaciones que no están correctas, un grupo de mujeres donde empiezan conversaciones, solamente son chismes, ¿no? Que lo disfrazan de noticias, o son consejos de amigas que no son buenos consejos, pues me aparto de ahí. Aquí no dice, bueno, no, pero pastor, el Señor dice que seamos luz. Sí, tienes que ser luz. Pero si ya has estado 1 semana, 2 semanas, 3 semanas y no has alumbrado, significa que tu foco está un poco mal. Porque si no estás alumbrando ese lugar y hay un cambio, significa que no te ha llegado la corriente eléctrica, o qué está pasando, no tuviste fósforo para encender la vela, qué sé yo, pero no estás alumbrando, entonces no estás siendo luz. Pastor, dice que seamos sal. Pisotearon la sal en ti entonces hace rato, porque no estás saboreando, no estás dando sabor a ese lugar. El Señor dice, mis hijos, la promesa está para mis hijos, pero mis hijos, ¿cómo actúan? Se apartan de los lugares impuros, se apartan de las acciones impuras, se apartan de todo lo que genere impureza. Mira, estoy poniendo un ejemplo que podría decirse obvio, ¿no? Pero déjame decirte que si tú agarras tu celular y te pasas voy a ser bastante bueno, más de media hora, viendo solamente redes sociales, pero nada edificante, sino algún chisme, alguna novedad, algún motivo farandulero, pues te estás yendo a un punto de impureza. ¿Por qué? Porque estás contaminándote. Empiezas a hablar qué cosa, ya. Empiezas a pensar, uy, pero sí, no, este futbolista le engañó. Y para colmo pierden y se van de juerga. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Sí, no, y ya no empiezas a pensar en eso, sino empiezas a pensar en algo que no tiene ningún beneficio para tu vida. Y esto pasa con muchas cosas. Empiezas a hablar, mira cómo el actor que se casó con tal y mira su boda bien bonita, pero luego salió que tenía un amante, luego salió que salieron por ahí y empiezas a investigar, vamos a ver qué dice, a ver la noticia. Tu buscador está pura farándula. Lo mismo pasa con la música. Lo mismo pasa con la música. Hay canciones que glorifican a Dios, hay canciones que no glorifican a Dios, hay canciones que van en contra de Dios y sus principios, pero hay canciones que, aunque no sean ni de cristianos, ni canciones que glorifiquen a Dios, no van en contra de Dios. Pero hay algo, ¿cuánto tiempo estamos dando a lo que no glorifica a Dios? Sea
bueno o malo, y cuánto tiempo le damos a lo que glorifica a Dios. A mí me encanta en Spotify que a fin de año siempre te da tu resumen de lo que más escuchaste, ¿no? Y sale, ¿no? Aquí tal persona escuchó 80% de cumbia, ¿no? Por así decirlo. Otro sale, no, escuchó 60%. ¿Cuál es el género que está saliendo de moda? Reparto. Se ríen porque saben, ¿no? Y empiezas a ver, no, tu buscador empieza y dices, oye, ¿y esta persona no era cristiana? ¿En qué momento le sale que escuchó al menos un 10% de música cristiana? A veces ni siquiera nuestro diezmo en tiempo de escuchar música cristiana tenemos. Ayer me lanzaba, íbamos a tener una reunión y mientras que estaba listando me salió un corto de un predicador que la verdad no sigo mucho, pero dije, wow, dijo algo tan cierto, porque él dijo, hermanos, si tú buscas, lo voy a parafrasear porque tal vez no así con estas palabras no lo dijo, si tú buscas un texto bíblico que te prohíba escuchar música mundana porque es pecado, no vas a encontrar ninguno. No vas a encontrar ninguno. Tú no puedes decirle a alguien, escuchar música secular es pecado. ¿Dónde dice en la Biblia eso? Si tú buscas un texto bíblico que te diga que ver películas que no son cristianas es pecado, no vas a encontrar ningún texto bíblico. Si ves que dicen que ver noticias, porque sí, hay iglesias que dicen que ver noticias es pecado, pues no vas a encontrar ninguno. Entonces no podemos llamar pecado algo que la Biblia no dice que lo es. Pero sí hay cosas que, aunque la Biblia no llama que es pecado, terminan intoxicando nuestras vidas. Terminan intoxicando nuestra vida espiritual, terminan haciéndonos detener, terminan enfermando nuestra salud espiritual. Y esto tiene que ver con amistades, tiene que ver con música, tiene que ver con películas, tiene que ver con redes sociales. Terminamos intoxicándonos. Y necesita haber para ello un detox. Entonces, la promesa del Señor es que vamos a ser sus hijos, pero los hijos, ¿qué pasan? Los hijos se apartan. Los hijos se apartan. Ahora, mi segundo punto en esto es que cuando nosotros, para que haya un detox, ¿no? Para entender el detox, debemos entender que debemos actuar con voluntad. O sea, debe haber una voluntad de nosotros empezar una purificación en nuestras vidas. Todos los que han intentado hacer cambios de hábitos en su vida, ¿qué les dicen? Tiene que haber fuerza de voluntad, ¿verdad? No, oye, empiezo la dieta, ¿cuándo? Lunes, ¿de qué año? No sé, pero es un lunes que tengo que empezar. ¿No? Y justo ese lunes te levantaste medio dormido, ¿no? Y en lugar de coger una manzana, cogiste un pan con chicharrón, te lo zampaste y dijiste, santo Dios, todavía dices, ¿no? Santo Dios, no empecé el lunes, ya el otro lunes será. Señor, ¿por qué me hiciste que me levante dormido? Todavía le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Pero no, para que entender lo que significa un verdadero detox espiritual, tenemos que tener fuerza de voluntad. Tiene que haber una voluntad de parte de nosotros. Debemos actuar con voluntad. Quiere decir que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Ahora, quiero hacer una separación, ¿ok? Porque eso se puede malinterpretar a que si yo no empiezo a hacer esto o aquello, pues
lo que dicen algunos, ¿no? Empiezas a quedarte atrás, empiezas a irte atrás, entonces estás perdiendo tu salvación, estás tirando tu salvación por los suelos, Algo que tenemos que entender es que la salvación es completamente dependiente del Señor. Es el Señor quien llega a nuestras vidas. Pero en medio del camino nosotros tenemos que actuar con voluntad, perseverando en lo que el Señor ha hecho en nosotros. Y nuevamente digo, lo que leímos, las promesas del Señor es que somos sus hijos. ¿Y sus hijos cómo actúan? Apartándose de lo impuro. No nos apartamos de lo impuro para ser hijos de Dios. No, los hijos de Dios se apartan de lo impuro. ¿Y cómo hacen eso? Con voluntad. Y ahora hay algo hermoso en eso, es que Dios es tan bueno con nosotros. Y digo así, Dios es tan bueno con nosotros que incluso hasta Dios mismo es el que impone la fuerza de voluntad en nuestras vidas. Oye, esto es tan rico saberlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede empezar a justificarse. Yo no tengo fuerza de voluntad, Señor. No, yo decía que voy a estudiar algo y nunca iba. No, yo no tengo fuerza de voluntad, Señor, porque yo juraba que iba a salir a correr todos los días a las 5 de la mañana. Y Señor, mira, tú no hiciste que escuchara mi despertador. Y mentira, no sonaba y tú ponías 10 minutos más, 10 minutos más, 10 minutos más, 10 minutos más. Oh Señor, mira, yo quería hacer ejercicio, pero hoy día tengo un cumpleaños. Y no puedo faltar, y tú sabes que en el cumpleaños está la comidita, está la tortita. Entonces, este mes es de puros cumpleaños. El otro mes creo que no hay cumpleaños. Ahí voy a hacer ejercicio. Y podemos justificarnos en esto, incluso en la vida espiritual. Señor, tú sabes que yo no tengo fuerza de voluntad, entonces yo no puedo orar todos los días, yo no puedo apartarme de esto, yo no puedo hacer ello. Y sabes, el Señor es quien te pone la fuerza de voluntad. Es Dios quien pone la fuerza de voluntad en nosotros. Filipenses 2:13. El Señor dice: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces Dios es quien nos ayuda a nosotros a tener esa fuerza de voluntad, a seguir perseverando, a seguir desintoxicando nuestras vidas. Y si no ves eso, pues ora a Dios: Señor, ayúdame a tener esa fuerza de voluntad. Me cuesta, Señor, orar constantemente, ayúdame. Me cuesta meditar en tu palabra, ayúdame. Tal vez algunos puedan decir: yo nunca he sido de leer. Pero nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. Entonces ora, Señor, ayúdame a amar leer tu palabra. Pero no podemos seguir justificándonos a que no queremos, a que no podemos, a que no tenemos la fuerza de voluntad necesaria y decir: ya Dios me entenderá. Sino para entender cómo se hace un buen detox espiritual, tenemos que actuar con voluntad. Y la voluntad, esa fuerza de voluntad, el querer como el hacer, ¿quién la pone? Entonces no hay justificación alguna para yo decir: no puedo perseverar, no puedo desintoxicar mi vida. Porque es Dios quien me ayuda, me da la fuerza de voluntad necesaria para yo seguir perseverando. Amén. Y voy a mi tercer punto. Es que para entender el detox espiritual tiene que haber una santificación diaria en mi vida. Cuando hablamos de la palabra santo, lo vemos desde un punto de vista descriptivo, que es que Dios nos hace santos para Él, o sea, nos aparta para Él. Pero también de un punto de vista imperativo, que es que nosotros nos apartamos para el Señor y apartamos nuestra vida para el Señor.
Somos santos de Dios, ¿por qué? Porque el Señor nos apartó para Él. El Señor nos hizo hijos suyos. ¿Sabes qué? Tú eres santito para mí. No significa que tengas aureola, tengas alitas y que puedas volar tranquilamente como un bebé. No. Significa que el Señor te apartó para Él. Pero el Señor, apartándonos para Él, también nos hace nosotros que nosotros tenemos que actuar en santidad, apartándonos del pecado, perseverando, santificando nuestra vida diariamente. ¿Cómo? Diariamente. No significa que hagamos una vez a las 500, decir, bueno, no. Diariamente buscamos vivir en santidad. Diariamente buscamos apartarnos de las cosas malas para hacer las cosas que el Señor me pide. Es un proceso diario. Hablando como reformados, pues cuando vemos el TULIP, ¿no?, que son las doctrinas de la gracia que lo instituyó Calvino, pues la quinta doctrina de la gracia es la perseverancia de los santos. Y esto habla que el cristiano persevera. El cristiano no se queda, por más que caiga, no se queda como el cerdo en el lodo. El cristiano, aunque caiga, no vuelve al vómito y se queda comiendo vómito como el perro. Sino el cristiano, cuando flaquea y cae, se levanta, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Ese es perseverar. El cristiano persevera. ¿Pueden haber problemas? Sí. ¿Puedes recaer en algo? Sí, pero persevera. Vas perseverando. Vas actuando en santidad. Hay un ejemplo, y este es de los que más me gusta poner en ello, es que no recuerdo el contexto, no recuerdo el país, no recuerdo la iglesia, pero en una iglesia había un hermano que es de los hermanos más santos, entre comillas, más puros que hay, ¿no? Está a un paso simplemente de recibir su cuerpo glorificado, ¿no? Y este hermano le dice al pastor: pastor, vi al hermano que estaba recibiendo en la puerta, discúlpame Santi, pero vi al hermano que estaba recibiendo en la puerta fumando un cigarro. Y el pastor: hermano, ¿estás seguro que estaba fumando un cigarro? Por la Sarita, pastor. Y el pastor: ¿lo viste que es cigarro? Pastor, era un Marlboro rojito. Gloria a Dios, dice. El hermano estaba feliz porque dijo: ahora lo disciplinan a este sinvergüenza. Gracias, Señor. Hace un mes era marihuana. Este hermano sí continuaba con hábitos en su vida que no eran beneficiosos, pero el Señor estaba perseverando en su vida. Y eso es lo que nosotros debemos ver. A veces queremos ver el cambio completamente radical y decimos: uy, no, si este hermano antes estaba así, ahora tiene que estar completamente cambiado. Pero no podemos entender que el Señor actúa de maneras distintas en la vida de cada cristiano. Hace unos días vi con mi esposa de uno de los hombres más tatuados del mundo, cómo era antes de llegar a Cristo y cómo incluso su rostro podía estar tatuado, porque su rostro estaba completamente tatuado, ¿no? Pero su rostro reflejaba a Cristo. Ayer veíamos el testimonio de Brian Wade, que era el ex guitarrista de una de las bandas que más me gustaba, de Korn. Y él hablaba, cuando le mostré a Phil un testimonio de hace 14 años, si no me equivoco, donde él estaba recién entrando a los caminos del Señor. Tú veías su cara incluso con los efectos de años y años de drogas, porque hablaba, como decimos, medio duro todavía. Y él estaba hablando, pero hablaba de su testimonio, hablaba cómo el Señor, hablaba de cómo el Señor utilizó a su hija para que él pudiera entregarse por completo a Dios. Y luego ayer vimos, es más, llegué a mostrar a mi esposa ese video, porque ayer vimos cómo estaba en su iglesia tocando uno de los temas que más me gusta, y ya su rostro era completamente diferente. Y yo me quedé como, wow.
Y yo me imagino que en todo este tiempo él ha podido luchar y ha podido incluso hasta recaer tal vez, pero ha estado perseverando. Y hoy por hoy se nota su rostro diferente. Claro, sigue con su peinado que le gustaba, pero su rostro refleja a Cristo. El cristiano persevera. Dios actúa en nuestras vidas no como un vago que hace así y desaparece todo, sino Dios transforma nuestras vidas constantemente. Porque alguno puede decir, sí, pero yo he visto hermanos que cambiaron radicalmente un área de su vida. Yo he visto a hermanos que radicalmente dejaron las drogas y se limpiaron las drogas. Y el resto de áreas de su vida, porque acompañado de las drogas podría venir una persona con otros tipos de adicciones. Acompañado de las drogas podría venir una persona con un problema terrible de orgullo. Acompañado de las drogas podría haber una persona que estaba con un problema de mentiras. Y así podría mencionar un montón de cosas, pero nosotros nos centramos en un área. Y recordemos que el Señor persevera y nos ayuda a perseverar todas las áreas de nuestra vida. Entonces, para entender un detox, tenemos que entender que hay una santificación diaria en nosotros. Hay una santificación diaria en nosotros. Tal vez éramos nosotros de las personas que les decías algo y reaccionaban como un fósforo encendido y se liaban a golpes con otras personas. Pero el Señor tal vez ha perseverado al punto de solamente hacerte renegar por ahora. Y quién sabe, de acá a un tiempo ya ni siquiera reniegues, sino simplemente te rías. Pero el Señor persevera diariamente en cada aspecto de nuestra vida. Ahora te estoy poniendo aspectos que tal vez son los aspectos con los que yo puedo de repente lidiar. Pero cada uno de nosotros tiene ciertos aspectos que el Señor hace perseverar. Incluso pueden haber personas que viven con un miedo intenso a la vida y que el Señor hace perseverar esa área. ¿Por qué? Porque empieza el Señor a decirte, confía en mí, no tienes que tenerle miedo a la vida ni miedo a nada, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Entonces hay áreas en nuestra vida que perseveramos. Hay áreas de nuestras vidas que el Señor nos ayuda. Y como hay ese texto, ¿no? Que el yugo del Señor es fácil, ligera su carga. Ese es porque Él es el buey fuerte quien empuja el yugo. Y nosotros somos el buey que está con Él, acompañados con Él. Pero Él es el que da la fuerza. Ahora, quiero que leas conmigo Hebreos 10:39. Y con este texto termino. Hebreos 10:39 es algo hermoso que el Señor nos da. Y dice la palabra, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. Esto es algo que el Señor pone en nosotros. Nosotros no debemos ser los que vuelven atrás y acaban por perderse. Volvemos al texto inicial. ¿Qué dice el Señor? Sus promesas, ¿qué son? Que somos sus hijos. Sus hijos perseveran. ¿No? ¿Por qué? Porque los hijos de Dios completan en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Ahora, cuando habla de santificación
Y volvemos a ver el texto, ¿no? Porque dice que completan la obra de la santificación. Estoy hablando de 2 Corintios 7:1. Porque dice que completan la santificación, que el Señor no nos hizo santos completos. Escúchame nuevamente, el Señor sí te apartó. Empieza la obra de santificación, Dios apartándote para Él, pero la completa contigo porque tú empiezas a perseverar. Tú eres que empieza a perseverar. Es el camino que el Señor pone en ti. Seguimos todavía con una naturaleza pecaminosa. ¿Sabes qué? Cuando el Señor hace el pacto con Adán, y lo que se conoce como un pacto de obras, Adán sí tenía la elección de no pecar, porque el Señor lo creó bueno y bueno en gran manera. Sin embargo, pecó. Y por él el Señor hace que toda la descendencia tenga pecado. Es una consecuencia del pecado original. Pero cuando Dios hace pacto con nosotros, Dios entendía que nosotros ya venimos a este mundo con ese defecto de fábrica que es el pecado. Y Dios ya no nos pone en la posición de Adán diciéndonos dependes de tu obra, sino que Él mismo, Jesucristo mismo, segunda persona de la Trinidad, se encarnó para venir como hombre y en representación como un segundo Adán, cumplir lo que el Padre había decretado desde un inicio. Nosotros no podíamos hacerlo. No podemos hacerlo. Nosotros no podemos cumplir esa demanda tan grande que el Señor pone. Vamos a estar constante falla, pero a través de Cristo podemos perseverar. Entonces queremos hacer un buen detox en nuestra vida. Hemos abierto esta serie, ¿por qué? Porque hay muchas áreas en nuestra vida que tienen que desintoxicarse. Pero queremos empezar haciendo un buen detox. Tenemos que entender que el Señor nos dio sus promesas, que somos sus hijos. Y esas promesas no cambian. Tenemos que entender que el Señor pone la voluntad en nosotros para poder santificarnos. Y que esa santificación es un proceso diario. Diariamente el Señor nos ayuda a santificarnos. Diariamente tú tienes que vivir una vida santificándote al Señor, una vida que persevere. ¿Va a costar en algunas áreas? Va a costar. ¿Va a ser más sencillo en otras áreas? Pues claro. Pero nuestro proceso de vida es constante y es hasta el día que el Señor regrese. Pero también hay algo importante. Es que al igual que ese proceso empieza en nosotros, nuestro hermano o nuestra hermana pasa el mismo proceso. Y como ellos pasan el mismo proceso, igual que nosotros, tal vez en diferentes áreas, yo no puedo estar con mi dedo apuntando si tal vez cayó. Voy a poner algo rápido. Veo a mi hermano drogándose. Pero si yo soy un mentiroso, que todavía no venzo ello, yo no debería tener la cara de estar juzgando a mi hermano, sino incluso poniéndome en su lugar. Yo podría ser él también porque yo sigo siendo mentiroso. Y eso es algo que nosotros debemos entender constantemente. Ser piadosos con
los demás. Esto pueden haber muchas áreas. Y nosotros, si veo a mi hermano pecando, ir, ¿sabes qué? No está bien lo que estás haciendo, pero vamos, perseveremos juntos. Te puedo ayudar en oración, te puedo ayudar de esta manera. ¿Cómo te puedo ayudar? Preguntarle. ¿Cómo puedo ayudarte? A veces no sabemos el trasfondo de por qué caen constantemente en algo. Y también ser sinceros con nosotros mismos, porque tú sabes qué es lo que te cuesta dejar. Y tú tienes que ser consciente, Señor, a mí me cuesta dejar esto. Pero tal vez recurrir a algún hermano, algún líder, ¿sabes qué? Me cuesta. Pero ayúdame. ¿Cómo puedo hacer esto? Hacer eso no es mostrar tu debilidad a los demás. Hacer esto es incluso mucho más fuerte, porque estás luchando contra tu propio orgullo y contra tu propia vergüenza cuando recurres a alguien más para que te ayude. Pero queremos empezar a tener un buen detox en nuestra vida espiritual, pues es momento de empezar la purificación. Esto nos va a llevar a vivir una vida espiritual saludable, una vida espiritual sana, que persevera. Y una vida sana es una vida feliz. Y a veces pensamos, ¿por qué hay tanta tristeza en mi vida? ¿Por qué hay tanto dolor? Y el mundo está así. Si tú vas y preguntas en el mundo, dicen, ¿por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta tristeza? Porque viven una vida intoxicada. Pero ellos no van a poder hacer un buen detox espiritual si es que no conocen al autor de la desintoxicación. Es por ello que debemos predicar constantemente a nuestro Señor Jesús. Nos ponemos de pie para orar. Amado Padre Celestial, aquí estamos, Señor. Aquí está tu iglesia, Padre Santo. Y estamos aquí, Señor, con nuestro corazón en bandeja. Padre amado, tú conoces las áreas en las que debemos perseverar. Tú conoces las áreas en las que debemos vivir una desintoxicación. Y quiero pedirte, Señor, que nos ayudes, porque solos no podemos. Solos es muy complicado. Pero contigo, Señor, contigo todo se puede. Eres tú, Señor, quien nos ayuda a perseverar. Pero te pedimos que pongas esa fuerza de voluntad en cada área de nuestra vida que necesitamos cambiar. En las áreas que podemos ver e incluso, Señor, en las áreas que no podemos ver. Pero ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos porque tú eres nuestro Padre. Somos tus hijos e hijas, Señor, quienes te pedimos eso. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y porque nos hace ver a la luz de tu palabra tu verdad y cómo debemos vivir como hijos tuyos. Esa es una muestra de tu amor por nosotros, porque no nos dejas, nos aceptas tal cual somos, pero no nos dejas como llegamos, sino nos llevas a una vida de santidad. Para ti es la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.